Dios le bendiga, mis hermanos. Por favor, aliste su Biblia. Quiero invitarles para que usted hable la palabra. La primera carta a los Corintios, capítulo número 3, del 1 al 4. Primera carta a los Corintios 3, 1 al 4. Recuerden, hermano, que estamos hablando de la iglesia misional. La iglesia misional es la que evangeliza, la iglesia misional es la que predica, la iglesia misional es la que enseña la palabra del Señor. Entonces, en esta hora, queremos allí en casa que usted esté atento, atento. Tome su esfero, por favor, tome su cuaderno, esté atento a lo que Dios nos quiere hablar en esta hora. Miren lo que dice la palabra del Señor, primera carta a los Corintios 3, 1 al 4. Dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, dice la palabra del Señor. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, dice la palabra del Señor. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, dice la palabra, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Eso lo dice la palabra. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Mira lo que la palabra nos quiere decir en esta hora, que nos habla que somos hombres carnales y no espirituales. Por eso el apóstol dice que nos dio a beber leche y no vianda. Porque aún no somos capaces, pues habiendo entre nosotros todavía celos, contiendas, pleitos, disensiones, golpes allí en casa. El miércoles decíamos que por favor no convierta su casa, su sala en un ring de boxeo. No lo convierta en un ring de boxeo, por favor. No, al contrario. Este es un tiempo, hermanos, para unirnos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Iglesia, unámonos, unámonos. Unámonos en oración, unámonos alrededor de Cristo Jesús, que nos dará la victoria y nos dará el poder en esta hora. Por eso la palabra de Dios nos dice en Efesios 5:14, nos dice la palabra, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Claro, el apóstol nos dice que estamos dormidos, que estamos dormidos. ¿Por qué? Porque hay entre nosotros todavía disensiones, problemas, contiendas. Hay problemas allí en casa, hay diferentes lugares donde usted está allí en su hogar, tal vez en su trabajo, tal vez en su estudio. Y en cambio de unirnos como iglesia, estamos separados, el uno por un lado, el otro por otro lado. No hay un pronunciamiento de la iglesia de Cristo Jesús real. Hemos visto en los medios y vi en los noticieros sacerdotes saliendo a decir orar por la paz de Colombia. Los sacerdotes saliendo a decir: oiga, mire, hay que ir a misa. Pero no vi ningún pastor, ningún hombre de Dios de las diferentes denominaciones, de Sedecol, de ADME, con un pronunciamiento que diga: oye, la iglesia cristiana también se une. La iglesia cristiana rechaza estos tiempos. La iglesia cristiana rechaza estas muertes, y nos vamos a unir a orar, y vamos a ayunar, y vamos a vigilar. Sí, claro, hay una vigilia para nosotros. Sí, vamos a orar, y sí lo hacemos, sí oramos. Pero no hay un pronunciamiento que una a la iglesia, que una al pueblo de Dios. Por eso nosotros tenemos que ser unidos en esta hora, porque hay un mundo convulsionado, con muchos problemas, mucho inconformismo, las malas decisiones de nuestros gobernantes, la falta de liderazgo de la iglesia, hermano. Tanto vandalismo tiene que tocar nuestras vidas. Por eso no podemos ser indiferentes. Título de nuestra enseñanza, hermanos, en esta mañana: la iglesia de Cristo durmiendo y el mundo en llamas. ¿Cuál es el título de nuestra enseñanza, hermano? La iglesia de Cristo Jesús durmiendo y un mundo en llamas, quebrantado, pidiendo a gritos que la iglesia se pronuncie. La gente va para un lado, corre para otro. Nuestros jóvenes no tienen un alineamiento, no saben a quién seguir. Por eso andan desordenados para un lado, para otro, porque nosotros como iglesia, nosotros hemos estado durmiendo. Por eso la palabra en esta mañana: la iglesia de Cristo durmiendo y un mundo en llamas, un mundo alborotado, un mundo que está cogido para un lado, para otro, y que no sabe qué hacer. Pero nosotros como la iglesia de Cristo Jesús estamos en esta mañana levantándonos en poder, diciéndole: Señor, aquí estamos. El Señor Jesús dijo que de parte de su iglesia, en Efesios 5:27, yo lo leo a favor de ustedes, dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. A eso se refiere la iglesia. A eso quiere venir Cristo Jesús, a encontrar una iglesia santa. Pero teníamos que preguntarnos entonces en esta mañana: ¿qué quiere decir iglesia? La palabra iglesia viene de la raíz griega eclesía. ¿Cuál es la raíz griega? Eclesía. ¿Qué significa? Significa asamblea, congregación, comunidad.
La iglesia está compuesta toda por hombres y mujeres redimidos en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿tienes a Cristo Jesús en tu corazón? Tal vez muchos dirán, sí, yo ya acepté a Cristo Jesús, pero ¿hemos cambiado realmente de vida? Hemos cambiado, hemos sido renovados, hemos sido transformados por el poder de Dios. O todavía, conforme dice el apóstol Pablo, que todavía hay disensiones, problemas, celos, contiendas, golpes allí en casa. Por favor, esa no es la iglesia que Cristo Jesús viene a buscar en este tiempo. Por eso dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Es decir, que una iglesia muerta, tal vez no físicamente, sino espiritualmente, que necesitamos resucitar para Cristo Jesús, dice la palabra, y te alumbrará Cristo. Necesitamos la luz de Cristo Jesús para que nosotros cambiemos, seamos renovados y seamos transformados. Mira lo que nos dice la palabra en la primera carta a los Corintios 2:10 al 14. Quiero leer a favor de ustedes lo que nos dice la palabra en esta hora. Primera carta a los Corintios 2:10. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Qué hace el Espíritu? Todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco que nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, dice la palabra, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Cuál es el espíritu que hemos recibido? El Espíritu de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo de Dios. Y dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Por eso muchos nos dicen que estamos locos, pero es la locura por el Evangelio, la locura por Cristo Jesús, la locura de estar cogidos de su mano preciosa, la locura de decir, oiga, nosotros somos diferentes. Somos diferentes allí en casa, iglesia. Estamos siendo renovados, transformados por el poder de Dios. Nuestras vidas realmente han cambiado. Somos ejemplo para mi esposa, somos ejemplo para nuestros hijos, somos ejemplo para esta sociedad convulsionada. Dice la palabra que el Espíritu de Dios, porque para él son locura y no les puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, dice la palabra del Señor. Necesitamos en esta mañana, hermano, conocer lo que Dios quiere para nosotros como iglesia. Recuerda nuestro título, la iglesia de Cristo durmiendo y el mundo en llamas, hermano. Necesitamos salir del conformismo, salir de la comodidad en la que estamos. Y por eso estos tiempos, hermano, de tiempo, Dios ha permitido que tal vez el enemigo quiso encerrarnos allí y no dejarnos abrir las iglesias, pero para nosotros ha sido de bendición. ¿Por qué? Porque podemos llegar a millones de personas, miles de personas que pueden estar viendo este video y a ellos les está llegando la palabra de Dios. Es una linda oportunidad, hermano. No nos quedemos callados, por favor. Es tiempo de cambiar y de ser renovados en esta hora. Pero queremos ver 3 puntos en especial en esta mañana, 3 puntos. Y el primero es, ¿cuáles son las estrategias del enemigo? Primer punto, ¿qué dice? Las estrategias del enemigo. Tenemos que mirar las estrategias del enemigo. Miremos, en esta hora tenemos que aprender y tenemos que discernir y saber lo que el enemigo quiere hacernos a nosotros. Por eso en esta hora no podemos ser conformistas y decir, bueno, ahí vamos, ahí seguimos. No, tenemos que cambiar y ser renovados. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Satanás engaña al mundo y es el padre de mentira. Por eso tiene engañado a la sociedad, tiene engañado a los jóvenes, tiene engañado a las jovencitas. Y por eso los vemos todos los días, la tiran piedra allí, queman, matan, hacen de lo que sea, porque no tienen el temor de Dios. Y además Satanás ha engañado su mente y su corazón. Mira que uno de los primeros puntos que hace el enemigo es señalarlos lo que no tenemos. Nunca Satanás te va a decir ¿qué tienes? No, te va a decir ¿qué no tenemos? ¿Qué no tenemos? Por eso mucha gente está a un lado y quiere atacar a los unos porque tienen un carro, o tal vez porque tienen una casa, porque tienen un negocito, y entonces ataca y dice, oiga, tú no tienes. Y ataca nuestra mente, y ataca nuestro corazón. Por eso miremos un momentico en Génesis, capítulo número 3. Génesis, vamos a la palabra del Señor allí. Lo que dice la palabra, primer libro de la Biblia. Génesis 3, 1 al 5, lo que dice la palabra de Dios en esta hora. Dice, pero la serpiente era astuta,
más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios no comeréis de él, dice la palabra, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás es padre de mentira. Y ahí vemos, aún desde el tiempo de Adán y Eva, es el padre de mentira. Y él ha estado siempre engañándonos y ha sido mentiroso. Y hasta el día de hoy sigue diciendo las mismas mentiras. Y nosotros tristemente seguimos creyendo las mismas mentiras. Dice la palabra: con que Dios te dijo, con que Dios te dijo. Son las estrategias del enemigo. La primera estrategia del enemigo es mostrarte lo que no tienes. Nunca te va a decir: mira, tienes una casa, tienes una esposa, tienes un esposo lindo, tienes unos hijos lindos, mira, tienes un hogar. Tal vez sí, puede ser muy pobre, tal vez no acomodado, pero es tu casa, es tu hogar, y eso es lo que Dios te ha dado. ¿Por qué no podemos tenerlo en paz y en bendición y crecer de acuerdo a la voluntad de Dios? No lo que yo quiero, no lo que yo pienso, sino lo que Dios quiere para nosotros en esta hora. Y dice, lo que el enemigo siempre quiere traernos es duda. ¿Duda de qué? De la palabra de Dios. Y cuando dice que la duda entró, dice que la mujer dijo: oiga, el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo: oiga, sí, es como bueno, es como atractivo, ¿verdad? Pero Dios, ¿qué les había dicho? Dios le ha dicho: no comerás de él, porque ese día morirás. Y Satanás engañó la mente de Adán y de Eva. Los engañó juntos, diciéndole que habían otras cosas mejores. Pero nunca les dijo: oiga, cuando ustedes hagan esto, los van a echar del huerto del Edén y les va a tocar trabajar y les va a tocar entonces labrar la tierra. No, eso no le dijo. No, le dijo: es que serán como Dios. ¿Qué te ha dicho Dios allí en casa? ¿Qué te ha dicho Satanás? Dios te ha dicho que hay bendición para tu casa, que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, que habrá bendición, que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice la palabra de Dios. Pero tú le crees más a las artimañas del enemigo, lo que te está hablando Dios, que te está hablando el enemigo al oído. ¿A quién escuchas, iglesia? ¿A quién estamos escuchando, por favor? ¿A quién escuchas? ¿A quién atiendes? En las mañanas te conectas con la palabra de Dios, te conectas a la palabra, te conectas a la palabra del Señor. Preguntábamos y veíamos esta mañana cómo en Josué capítulo 9 nos hablaba Oscar Daniel, nos hablaba de la palabra. ¿Cómo fue Josué engañado por los gabaonitas? También nosotros, el enemigo quiere engañarnos, iglesia. Pero por favor, este es tiempo de cogernos de la mano de Dios, del poder de Dios, y decir: vamos para adelante. El enemigo quiere engañar nuestras vidas, quiere engañar nuestra mente, quiere engañar nuestro corazón. Y hay 3 preguntas. Ahí estamos en el primer punto, pero usted allí en casa escríbalo. Hay 3 preguntas que Dios nos quiere hacer en esta hora. ¿Cuáles son las preguntas? La primera: ¿quién soy? Respóndase, no lo que tú haces. Algunos dicen: no, es que yo soy abogado, yo soy arquitecto. No es lo que tú haces, no, sino quién eres. ¿Tienes una identidad segura en Cristo Jesús? ¿Sabes quién eres, iglesia? ¿Sabes quién eres? Por eso la pregunta: ¿quién soy? No lo que hagamos, no en lo que trabajas. No, la pregunta es: ¿quién eres? ¿Tienes claro que eres hijo de Dios? ¿Tienes claro que somos los redimidos de Cristo Jesús y que somos herederos con Cristo Jesús? ¿Eso lo tienes claro? Porque tenemos que mirar, porque el enemigo quiere atacar y destruir nuestra identidad, lo que somos, lo que realmente, y nos quiere cambiar. Y por eso nos habla al oído cosas que nos quieren sacar de la voluntad de Dios. La segunda pregunta es: ¿cuánto vales? ¿Cuánto vales? ¿Soy digno? ¿Soy importante? El enemigo quiere siempre hablarnos: ¿cuánto vales? ¿Cuánto tienes, verdad? Y en muchos nos ataca su mente, ataca su corazón, y piensas que cuánto tiene en la cuenta bancaria, o en qué trabajas. Y mucha gente dice: no, pues yo pobrecito, porque como no trabajo ahorita estos tiempos difíciles, ¿verdad? Y el enemigo te va ahí hablando, te va hablando y te va carcomiendo y te va diciendo, llenando de mentiras, así como habló Adán y Eva. Pero no creas en las mentiras del enemigo. Y la tercera pregunta es:
¿Para qué existe? ¿Para qué existo? Sabe que muchos jóvenes, hombres, mujeres, tristemente, han tomado la mala decisión de optar por el suicidio. Sí, mucha gente se ha suicidado en estos tiempos. Dicen las estadísticas que más los hombres y más los hombres jóvenes, tal vez porque ven frustrado su estudio, ven frustrado su trabajo. Y tal vez tú, joven, allí en casa que me estás viendo, padre de familia, también ha pasado por tu mente que también, quiere decir, tal vez es mejor terminar nuestras vidas, tal vez es mejor acabar con todo. Lo has pensado tal vez, pero es tiempo de arrepentirnos, porque el enemigo ha venido para engañar, vino para robar, para matar, para destruir. Por eso, por favor, iglesia, es tiempo de estar atento a lo que Dios nos quiere decir en esta hora. Satanás escoge los momentos. Satanás es astuto. Dice que la serpiente era más astuta que todos los demás. Y mira lo que sigue diciendo la palabra. Satanás escoge el momento más oportuno. Entonces, uno es que Satanás te muestra lo que no tienes, no lo que sí tienes. Tienes vida, tienes paz, tienes juventud, puedes trabajar, puedes moverte. Eso es lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado. Pero el segundo es que escoge el momento cuando usted está tal vez hambriento, tal vez el momento cuando usted está enojado, tal vez cuando usted está solo. Ten cuidado cuando estamos solos, por favor, iglesia que están allí. Ten cuidado en estos momentos. Tal vez cuando estamos enojados podemos hacer muchas locuras. Cuando estamos solos, cuando usted está cansado, cuando el hombre está hambriento. Ojo, este es un tip para las hermanas, por favor. Nunca pelee con su esposo cuando él esté hambriento. No lo haga, por favor, por favor. Las hermanas recién casadas, los recién casadas, por favor, no pelee con un hombre hambriento, porque nunca la va a ganar. El hombre necesita siempre, recuerda que su esposo, ay, ¿qué más, amor? ¿Cómo estás? ¿Y dónde está mi comida? Siempre llegará, porque así somos los hombres, estamos en esa línea. Y la mujer comienza a decirle: no, mi amor, que mira, que esto, que me gustó tal cosa, que los niños, que no, yo no quiero eso, no me hable. No, mi comida, ¿dónde está? Después de que le dé la comida, ahí sí, por favor, es tiempo, ¿verdad? Para que usted pueda hablarle después de que esté llenita la barriguita. Ahí sí usted pueda decirle: oiga, amor, mire, ¿qué pasa esto? ¿Qué pasó lo otro? Entonces tenemos que ser, pero el enemigo puede coger en ese momento hambriento, enojado. También puede haber machismo, racismo, puede haber también violencia intrafamiliar. Por eso suceden tantas cosas, porque el enemigo está ahí atento, acechando a cada uno. Por eso lo que Dios dice en esta hora es que Satanás es el padre de mentira. Miremos un momentico qué es lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 8. El Evangelio según San Juan, vamos rápidamente allí en casa. El Evangelio según San Juan 8:44, lo que la palabra nos está diciendo en esta hora. Vosotros sois de vuestro padre, dijo Jesús. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Está diciendo la palabra que Satanás es padre de mentira, y hasta el día de hoy ha engañado y sigue engañándonos en esta hora. Por eso, por favor, hay que tener cuidado. Mira, la palabra nos dice que entonces Satanás trae duda a nuestra mente. Primero que hace Satanás, nunca nos dice lo que usted tiene, sino lo que no tiene. Te dice: oiga, ese Dios que tienes te tiene enfermo. Ese es el Dios que tienes, te tiene enfermo. ¿Cuánto hace? Ese es el Dios que tienes, te tiene en la ruina. Ese es el Dios. Debes el arriendo, debes los impuestos, debes las pensiones de los niños. Ese es el Dios que usted tiene, y está ahí hablándote al oído. Está hablándote al oído de las cosas que no tienes, pero nunca te dices que hay amor, que hay paz, que bendición, que Dios está con nosotros. Por eso Jesús reprendió a Satanás. Por eso Jesús también dice la palabra que el Espíritu Santo, allá en Mateo 4, usted después lo mira allí en casa, en Mateo capítulo 4 versículo 1, dice la palabra que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto en 40 días de ayuno y oración. Pero mire que Satanás apareció para tentarle, no para quitarle el ayuno. Muchas veces pensamos que es que Satanás quería que el Señor Jesús perdiera y terminara el ayuno. No, quería atacar su identidad, quería atacar con que si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan.
quería atacar su identidad. Si eres el Hijo de Dios, mándate de este edificio y te recogerán. Si eres el Hijo de Dios, está atacando nuestra identidad. Por eso hablamos en esta mañana. ¿Quién eres? ¿Quiénes somos delante de Dios? ¿Estás seguro que eres hijo de Dios? ¿Estás segura que eres hija de Dios? Por favor, porque Él va a atacar nuestra identidad. Ataca a nuestros jóvenes, ataca a las jovencitas, ¿verdad? Con bulimia, por ejemplo. Porque quieren ser como las mujeres que ven ahí en la televisión, en las revistas. Todas mujeres muy estilizadas, ¿verdad? Los hombres quieren hacer ejercicio. No es porque el ejercicio es bueno, claro que es bueno el ejercicio, pero ¿cuál es el propósito? El enemigo quiere engañarte aún a las personas que conocen de Cristo Jesús. Por eso nosotros en esta hora tenemos que mirar a qué voz escuchas. ¿Qué voz estás escuchando, iglesia? ¿Qué voz escuchas? ¿Qué haces? ¿A quién ves? ¿Qué es lo que haces? Temprano en la mañana te levantas y colocas a las 5 de la mañana el programa y dices: oiga, qué lindo lo que Dios nos está diciendo. Hoy la palabra nos hablaba de Josué 9, ¿verdad? Que mismo Josué fue engañado por dragonitas. Vinieron, hicieron un truco, ¿verdad? Y se vistieron de viejitos, su ropa vieja, la comida era vieja, todo estaba viejo, pero era para engañar. Así también el enemigo está dispuesto a engañarnos a nosotros en esta hora. Por favor, iglesia, hemos hablado que Satanás es el padre de mentira. Por eso nosotros tenemos que estar cogidos de su mano preciosa, declarando la bendición, declarando lo que Dios quiere decirnos en esta hora. Por eso te queremos decir que ¿a quién escuchas, por favor? ¿A quién estás escuchando? ¿Estás escuchando la voz de Dios o la voz de Satanás? Métete en la palabra. Es tiempo de volver a la palabra del Señor. Mire que el Señor Jesucristo, como reprendió al enemigo, le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Con qué tenemos que reprender al enemigo? Con su palabra, Pero para eso necesitamos que leerla, necesitamos meditar en ella, orar, buscando a Dios todos los días, en todo momento, en todo lugar. Por favor, iglesia, no nos desconectemos de su presencia, no nos desconectemos de su amor y su misericordia, pero tenemos que estar tomados de su mano. ¿En qué momento? En todo momento, en la mañana temprano, al mediodía, en la tarde, en la noche, buscándole, adorándole. ¿Qué música escuchas, hermano? ¿A quién escuchas? ¿Qué voz estás escuchando ahí en tu casa? ¿Qué voz escuchas? ¿Escuchas la voz de Dios o escuchas la voz del hombre o la voz de los impíos que están afuera? A muchos de ustedes el Satanás ha engañado. A otros que están estudiando, tengan cuidado, porque muchas veces tal vez tú en un examen, tal vez en una prueba te ha ido mal y todos te han dicho: oiga, es que esa persona sí es bruta. Ojo, que le han dicho, tal vez el enemigo engañándote, diciéndote que eres bruto, que no sirves para nada, que tú no puedes, que tú no eres delgadita, que tú eres muy gordo, que tú eres alto, que tú eres bajito, que tal vez tienes un problema y que caminas así. Entonces te van a decir: oiga, mire ese como, y entonces tú te vas a sentir mal porque no sabes exactamente quién eres. Pero Dios en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Por eso necesitamos, hermanos, en esta hora conocer, mirar qué es lo que Satanás nos quiere decir, desenmascarar a Satanás en esta hora, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Mira lo que dice la palabra en segunda carta a los Corintios 4:4. Segunda carta a los Corintios. Usted allí en casa está buscando la palabra del Señor, hermano, mientras que vamos llegando. Mira lo que Dios nos dice en esta hora. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué hace el enemigo? Cegar nuestra mente, cegar nuestros sentidos. Por eso es que tenemos que estar cogidos de su mano poderosa. Mira lo que sigue diciendo la palabra en la segunda carta a los Corintios, ahí mismo 11:3. Un momentico, por favor, porque este es un tiempo precioso para decirle: Padre, que te amamos y te adoramos y no dependeremos lo que la voz de Satanás nos diga. Dice: pero temo que como la serpiente con la astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Lo vuelvo a leer para ustedes, por favor. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos también sean engañados.
Necesitamos en esta hora cogernos de su mano preciosa y decirle: Señor, aquí estamos, Señor. Oh Padre, tal vez te han dicho muchas cosas, ¿verdad? Pero Dios te dice que te ama. Dios fue el que nos hizo. Tal vez te dirá: pero ¿por qué no nací con el mono de ojos verdes? No, el Señor te ha hecho como tú eres. Dios te hizo por amor, porque nos ama. Él nos ama, Él nos ama. Por eso en esta hora tengamos cuidado de que el enemigo nos quiere engañar. Segundo punto en esta hora, vamos rápidamente a Habacuc, capítulo número 1. Vamos a mirar la palabra, lo que dice Habacuc. Allí en los profetas menores, Habacuc 1, 2 al 4. Segundo punto, no pierdan la esperanza. No podemos perder la esperanza, hermano, en este mundo en caos, en tribulación, con Satanás hablándonos, engañando a hombres y mujeres, engañándonos. Pero dice la palabra en esta hora, en Habacuc, capítulo 1, lo que dice la palabra del Señor. Versículo 2, dice el profeta Habacuc. ¿Qué significa Habacuc? Abrazar, abrazar. El profeta Habacuc estaba hablando en la época de Nabucodonosor, antes que invadieran a Judá. En este tiempo está profetizando Habacuc y dice la palabra, y dice que el profeta le dijo: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción, violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. Parece que Habacuc hubiera visto nuestros días, viendo las calles ensangrentadas, la candela, ¿verdad? En llamas los transmilenios, en llamas las estaciones, carros incendiados, negocios asaltados, tanta muerte y destrucción de Satanás. Y el profeta Habacuc nos lo está narrando 600 años antes de Cristo. Y dice: ¿hasta cuándo, oh Dios, clamaré y no oirás? Tal vez es tu oración, tal vez es tu clamor en esta hora, tal vez es tu clamor también. Y diciéndole: Señor, ¿hasta cuándo irás? Hemos orado, hemos clamado y aún no sucede nada, no vemos tu gloria. Y eso es lo mismo que estamos diciendo. Por eso decimos: no pierdas la esperanza, que es nuestro segundo punto. No perdamos la esperanza. Dice el versículo 3: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción? Violencia están delante de nosotros y pleito se levantan contra nosotros en esta hora. No podemos perder la esperanza, porque mire, la desesperanza significa estar sin salida. ¿Qué significa la desesperanza? Estar sin salida, estar completamente perdidos y sin recursos, en un estado mentalmente que uno cree que realmente no hay esperanza, porque el enemigo es el que te está hablando. La desesperanza deshonra a Dios, no le agrada a Dios. La desesperanza produce un rechazo a la palabra de Dios. Que hace la desesperanza, produce un rechazo de Dios. Y eso es lo que estamos viendo aquí, lo que está diciendo Habacuc. Dice: ¿hasta cuándo, Dios, clamaremos? ¿Hasta cuándo, Dios, esta situación, este problema, esta dificultad? ¿Hasta cuándo, Dios? Dice Habacuc para nosotros en esta hora. Y nosotros tenemos que entender la respuesta de Dios. La respuesta de Dios está en Habacuc capítulo 2 también. Y dice el versículo 2, Habacuc 2:2, dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella. Y dice: aunque la visión tardare aún por un poco de tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, esperando, dice la palabra, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Aunque la visión tardare un poquito de tiempo, la visión va a llegar para nosotros, hermanos, en esta mañana. Tenemos que entender que estamos hablando en esta hora de una iglesia dormida y un mundo en llamas. Y nuestro primer punto es la estrategia que tiene Satanás, y el segundo nos habla del peligro de perder la esperanza en el Señor. Cuando hay desesperanza en nuestras vidas, hermano, alimenta los conflictos, los pleitos, hay amargura allí en casa. Y también la desesperanza siempre ve lo negativo, nunca ve lo positivo, no ve las cosas buenas que tenemos. Por favor, iglesia. Nuestro tercer punto, para terminar en esta mañana, nos habla de una iglesia que necesitamos entender la palabra, que dejemos de dormir. Vayamos al Evangelio según San Mateo en esta hora, para ir terminando lo que Dios nos quiere hablar en este tiempo.
para que estemos atentos a la bendición. El Evangelio según San Mateo, capítulo 25, por favor. El Evangelio según San Mateo. Vamos, usted allí va con su Biblia. Por eso es importante que usted tenga su Biblia allí abierta en casa. El Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 2 en adelante. Dice la parábola de las 10 vírgenes. Dice la palabra. Bueno, leamos desde el versículo 1. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿En qué lugar estamos, iglesia? ¿En los prudentes o en los insensatos? Dice la palabra que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon. Y las sensatas y las insensatas también durmieron. Las dos durmieron. Sí, Señor. Y dice la palabra: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pero las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Dice la palabra, versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y los que estaban preparados entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta? El novio. ¿Dónde estamos nosotros, iglesia? ¿Estamos dentro de las iglesias prudentes, las iglesias imprudentes? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que unas tenían aceite y las otras no tenían aceite, pero ese aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y esa es la gran diferencia entre el pueblo de Dios. Los que buscan de su presencia. Cuando hay llenura del Espíritu Santo, habrá cambio, renovación, transformación. Eso es lo que Dios quiere tocar a cada uno de nosotros en esta hora, en esta mañana. Habían 10 vírgenes prudentes, 5 prudentes y 5 insensatas, ¿verdad? Pero dice que las 10 se durmieron, pero unas fueron prevenidas y tuvieron aceite. Fueron llenas del poder de Dios. Y cuando vino el esposo, pudieron entrar con él y gozarse en una fiesta gloriosa, poderosa, maravillosa. Tú también allí en casa también te puedes gozar de la presencia de Dios. Tengas mucho, tengas poco, tengas pasando por situaciones difíciles, es tiempo de alabar y glorificar el nombre de Dios. No te dejes de lo que Satanás nos está hablando que no tienes. No, mira lo que sí tienes. Mira a tu esposa, mira a tus hijos, mira a tu esposo, son lindos, son preciosos. Por favor, has orado por ellos, los has bendecido. Has orado por tu alacena, hazlo, el hombre de Dios. También mujer, cabeza de hogar, allí en casa, bendícelos, porque este es un tiempo poderoso, lo que Dios nos quiere decir en esta hora. Dejemos de dormir. Claro, las 10 durmieron, pero 5 estaban muy preparadas y estaban listas. Y vino el esposo y entonces abrieron la puerta y entraron con él a disfrutar de la fiesta de las bodas del Cordero de Dios. Nosotros también como iglesia disfrutaremos para esas bodas del Cordero, porque también entraremos a esas bodas, hermano, si estamos listos, si estamos preparados en este momento. Dice la palabra que entonces la pregunta para nosotros allí en casa: ¿estamos preparados, hermanos, para entrar a las bodas del Cordero? ¿Estamos preparados? Mira lo que dice la palabra en Jeremías 29, 11 al 13. Quiero leérselo rápidamente. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces dice la palabra en el versículo 12: me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, dice la palabra. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cómo vamos a cambiar estos tiempos, hermano? La iglesia de Cristo durmiendo y el mundo en llamas. Pero ¿cómo lo vamos a cambiar? Cuando busquemos su rostro, cuando nos humillemos delante de Dios, porque eso dice la palabra. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios en esta hora, hermano, está ayudándonos, pidiéndonos que realmente le busquemos. Hay una sociedad inconforme, convulsionada. Hay una sociedad desaforada allá afuera, hermano, sin control.
Y la iglesia de Cristo Jesús tiene la respuesta. La iglesia de Cristo Jesús tiene la respuesta en esta hora, hermano. Y nosotros como iglesia no nos podemos quedar callados. Tenemos que salir a compartirla. Tenemos que hablar del amor de Dios, del amor de Cristo. Que Satanás está engañando a la juventud, engañando hombres y mujeres, jóvenes, niños, engañándolos. Hemos permitido, hermano, que no se hable de la palabra. Hemos permitido porque nos ha faltado oración. Han sacado a Dios de nuestras escuelas. Han sacado a Dios de todas las instituciones sagradas. Porque no quieren, porque claro, la palabra de Dios incomoda. Sí, la palabra de Dios incomoda. Y tal vez allí en esta mañana también te sientas incómodo por lo que Dios te está diciendo. Recuerda que hemos visto 3 puntos. Las estrategias de Satanás. Tengan mucho cuidado. El peligro de perder la esperanza. Y dejemos de dormir, iglesia. Pero la pregunta para nosotros, ya para terminar en este momento: ¿estamos preparados, hermanos? ¿Estamos listos? Tenemos a Cristo Jesús. El Señor Jesucristo llamó a 12 hombres preciosos. Y el Señor, dice la palabra, que el Señor fue al monte de la oración y oró por cada uno de aquellos que había de llamar para ser sus discípulos, sus apóstoles, y enseñarles la palabra. Pero uno de ellos, Judas se apartó. Judas se perdió, hermano. Por favor, entiéndame un momentico, por favor, allí en casa. Regálame estos minuticos, por favor, allí en casa. Un momento, iglesia preciosa que estamos allí, atiéndame un minutico, por favor. Nos quedan 2, 3 minuticos, por favor. Atiéndeme, por favor, en este momento. Mire que el Señor llamó y llamó también a Judas. A Judas le dio de la cena, sí, también le dio el pan y le dio el vino. A Judas le lavó los pies, sí, le lavó también los pies. Pero Judas escogió salir corriendo y salió corriendo hacia un árbol para ahorcarse. Pero nosotros no saldremos para un árbol a ahorcarnos. Nosotros iremos a la cruz de Cristo Jesús. A eso nos está invitando ahorita el pastor Mauricio, para que volvamos nuestros ojos a la cruz de Cristo Jesús. Volvamos nuestros ojos a Cristo Jesús en esta mañana, por favor, iglesia. Volvamos nuestros ojos a Jesús. No salgas corriendo a un árbol a ahorcarte, no. El Señor quiere restaurarnos en esta mañana. El Señor también, Pedro le negó 3 veces. Pero el Señor lo restauró. El Señor también te puede restaurar allí en casa. Este es el tiempo, por favor. Y como vamos a venir a la iglesia, tal vez a veces dicen: no, pero es que soy muy pecador. Tal vez dicen: no, tengo muchas cosas, he conocido a Cristo, pero tengo muchos pecados. Quítate esa careta. Si ven como eres, ven como eres en esta hora, por favor. Así como estás, Dios te dice: ven a mí en este momento. Este es tiempo de volvernos a Dios. Mira, la palabra nos enseña también que Tomás estaba ahí con Jesús. Vio los milagros de Cristo Jesús, sí, Tomás. Pero el Señor Jesús murió y dio su vida en el Calvario. Pero cuando el Señor Jesucristo resucitó, y esa noche el Señor Jesús hizo culto, y había un culto tremendo, y estaban todos los discípulos tal vez muy tristes, los apóstoles. Pero a ese culto no llegó Tomás. ¿Sabía ustedes, hermano, que Tomás no estaba allí entre los 12? Habían 11 ya, porque uno se ahorcó. Y Tomás no fue a culto esa noche. Por favor, no se desconecte, no nos desconectemos de su presencia. No se desconecte, hermano, por favor, estemos atentos a la voz de Dios. Y dice que después en el transcurso de la semana encontraron a Tomás. Y le dijeron: Tomás, el Señor se nos apareció. Dijo: no creo hasta que no meta mi mano en su llaga y en su costado, no creeré. Y hasta el domingo, dice la palabra, usted pues lo lee en Lucas, dice que hasta los 8 días se volvieron a reunir y estaban allí otra vez en culto. Y llegó la presencia otra vez del Señor Jesucristo. Les dijo: paz a vosotros. ¿Y qué creen que fue el primero que llamó? Llamó así a Tomás. Le dijo: Tomás, ven acá. Tomás, ven. Y todo: Señor, qué lindo que estás, qué bueno, tu presencia cambia todo. Pero le dijo: Tomás, ven acá, mete tu mano aquí. Ven. También el Señor te está llamando. Quítate la careta, esa careta que nos impone el mundo tal vez, y ven a Cristo Jesús con tus pecados, por favor. Con tus pecados vengamos así como estamos delante de Dios, desnudos, como Adán y Eva estaban desnudos delante de la presencia de Dios. Dios también en esta mañana nos está llamando, por favor, iglesia. Pero tal vez tú eres esa oveja número 100. El Señor dejó las 99 y se fue a buscar una que le faltaba. Y
usted dice, las 99, ¿quién las cuidaba? Sí, había quien las cuidara. Dios dejó una persona para que cuidara las 99 ovejas. Pero la última, la 100, puede ser tú allí en casa. Y Dios también te está llamando en esta hora y te está buscando. Y te quiere coger y tal vez colocarte a los hombros y te llevará esa oveja. Pero tal vez en esta mañana tú eres el hijo pródigo, ¿verdad? Tal vez eres el hijo pródigo que está allí y está tu padre, y el padre está allí atento, mirando a ver, siempre miraba a ver cuándo llegaría, pero ¿verdad? Y el padre estaba allí mirando y estaba atento, pero cuando lo vio, alistó todo en esa hora en el nombre precioso de Jesús. Tal vez eres ese hijo pródigo que está allí en casa, pero mire lo que Jesús te tiene listo un vestido. Mira lo que Jesús te alistó el vestido. Y el Señor Jesús es detallista, te alistó hasta la corbata porque quiere darte una fiesta preciosa. Tiene los zapatos listos, todo está listo. Solamente necesitas venir a Jesús. Ven a Jesús en esta mañana, por favor. La mesa de la gracia está abierta para ti. Hay un puesto para ti en la mesa de la gracia, porque Cristo Jesús dio tu vida por ti y por mí. Por favor, iglesia, este es tiempo de alabar y adorar a Dios. Por favor, allí en casa, cierre un momentico sus ojos y repita esta oración después de mí. Diga: Señor Jesús, en esta mañana he entendido tu palabra, Señor. En esta mañana estoy entendiendo lo que hiciste por mí, que Satanás me quiere engañar, que hay esperanza en Cristo Jesús y que no debo dormir más, sino estar cogido de su mano preciosa. El Señor nos tiene nuestro vestido preparado, nos tiene todo listo. Hay un lugar en la mesa, en el banquete. Allí está Cristo Jesús para atendernos. Ven a Cristo Jesús, recibe a Cristo Jesús. Dile: Señor, te acepto como Señor y Salvador de mi vida en esta hora. Vuélvete y reconcíliate con Cristo. Tal vez sí le conocías, pero no habías entendido la palabra. Hoy estás entendiendo. Es tiempo de reconciliarnos, por favor, iglesia. Es tiempo de alabarle y de adorarle. Es tiempo para volver a Cristo Jesús. Padre, gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos en esta mañana, Padre, agradecidos por tu palabra, Señor. Gracias, tráenos, Señor, al banquete. Gracias, Señor, porque nos tienes un vestido, Padre amado, Señor, nos tienes un anillo listo. Padre, gracias, porque ese eres tú, Padre eterno, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendecimos tu nombre, Señor. Te alabamos y te adoramos. Oremos allí en casa y seamos agradecidos. Padre, gracias por tu presencia en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, llénanos de tu paz, de tu amor y tu misericordia en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. No se desconecte, por favor, no se desconecte. Nuestro pastor Javier tiene algo para nosotros en esta mañana. No se desconecte de la presencia del Señor, hermano, en esta hora. Sigamos cogidos de su mano en Cristo Jesús. Despiértate, dice la palabra en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia Wesleyana, la palabra dice.